El modernismo es un movimiento literario que inició nuestro poeta Rubén Darío. Es la primera expresión literaria de origen americano. Fue una renovación poética en la literatura de la lengua española. Pero, ¿qué es un movimiento literario? Un movimiento literario es una tendencia, un nuevo estilo, una nueva forma de expresar los sentimientos a través de las palabras, compartida por un grupo de escritores respondiendo un contexto histórico, político y social. El modernismo fue introducido en España por el poeta nicaragüense Rubén Darío en 1867 a 1916, sobre todo a raíz de una visita a Madrid en 1892. Este movimiento ya triunfa en España hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Origen del modernismo. El modernismo se originó a finales del siglo XIX, en respuesta a las indetenibles consecuencias de la industrialización. Tuvo mayor auge en la primera parte del siglo XX. No existe consenso sobre el periodo que abarca este movimiento, pero la mayoría de los expertos consideran que se extiende hasta 1970. Una gran cantidad de artistas se destacaron por la ruptura con los medios tradicionales. En la pintura surgieron diferentes movimientos de vanguardia, que fueron el génesis del arte moderno. Las nuevas corrientes artísticas eran transgresoras de los patrones tradicionales relacionados con el arte y la literatura conocida hasta la época. Aquí podemos observar algunos de los artistas, que son Rubén Darío, Antoni Gaudí y Gustav Klimt. Buscaban siempre nuevas maneras de expresarse. Entre esa variedad de movimientos vanguardistas se pueden mencionar el impresionismo, el cubismo, el futurismo, el surrealismo y el expresionismo. Las fuertes críticas no se hicieron de esperar, pero los artistas modernos resistieron estas presiones y fueron ganándose la aceptación del público. Dentro de los movimientos vanguardistas podemos observar el impresionismo. Es un movimiento artístico inicialmente definido para la pintura impresionista. El cubismo, movimiento artístico europeo de principios del siglo XX, caracterizado por la descomposición de la realidad en figuras geométricas. Futurismo, movimiento de las corrientes de vanguardia artística, fundado en Italia por Filippo Tommaso Marinetti. Surrealismo, movimiento artístico y literario que surgió en Francia después de la Primera Guerra Mundial y que se inspira en las teorías psicoanalíticas para intentar reflejar el funcionamiento del subconsciente. Expresionismo, movimiento artístico y literario de origen europeo surgido a principios del siglo XX, que se caracteriza por la intensidad de la expresión de los sentimientos y las sensaciones. En el contexto literario se denomina modernismo al estilo poético que se desarrolló en 1880 y 1920. Muchos asumen que fue la forma hispánica de la crisis de las letras y se convirtió en el espíritu que dio paso a la contemporaneidad. Muchas gracias. Buen día, Lick y compañeros. Les voy a hablar sobre las etapas del modernismo. Existen dos etapas que son la preciosista y la mundonovista. La preciosista predomina los temas exóticos y símbolos de la antigüedad. El arte no ejerce un compromiso con la realidad, sino que se relaciona con una estética de evasión. Se eligen los paisajes versallescos y las innovaciones de la poesía francesa. Está representada por prosas profanas. Mundonovista, se valorizan las raíces hispánicas de América y aparece el interés por los temas sociales y políticos de la época. Está representada por el Darío de Cantos de Vida y Esperanza, por Santos Chocano y el Lugones de Odas Seculares.
La primera etapa, que es la preciosista, busca la perfección formal, musicalidad de las palabras, transposiciones estéticas, arte combinatorio, inaccesibilidad para el lector común, vocabulario culto y sofistificado, actitud elistística y evasiva y cosmopolita. La mundo novista, temas relacionados con los problemas de América y por la identidad latinoamericana. Ven a Estados Unidos como una amenaza, miran hacia el pasado aborigen y denuncian protestas y críticas más accesibles para el lector común. Podemos observar algunas manifestaciones artísticas que se dieron en el modernismo, las cuales pertenecen a la etapa preciosista, al igual que los paisajes versallescos. Sucedieron diferentes temas políticos y sociales en la época del modernismo, dentro de los cuales encontramos origen de la autoridad y legitimidad del poder, problemas democráticos, separación de la Iglesia y del Estado, inestabilidad institucional y ordinamental. La etapa preciosista fue comprendida desde los inicios hasta finales del siglo XIX. En ella predominaba el culto de la palabra y a los valores formales, el lenguaje refinado y exquisito, la sonoridad, la musicalidad, las sensaciones. Se crean espacios y ambientes en lo que lo fundamental es lo sensorial. La etapa mundo novista le importan menos los aspectos externos, se centra más en el mundo interior e irracional del escritor, que indaga en lo que Antonio Machado ha llamado galerías del alma. Expresa sus estados de ánimo, evocaciones, sueños y fantasías. Muchas gracias. Modernismo en la literatura. En la literatura, el modernismo inicia en América Latina aproximadamente en 1880. Se contagió rápidamente a muchos países, entre ellos los núcleos principales de creación literaria como España y Francia. Pero el escritor referente de esta tendencia fue el poeta nicaragüense Rubén Darío. En 1888 publica su poema Azul, iniciando con él una corriente a la que se le unirían otros colegas destacados del continente, como Manuel Gutiérrez Nájera y José Martí. Este nuevo género literario tenía como objetivo olvidarse de los estándares españoles. Entre los autores que más seguían el modernismo estaban Paul Verlaine, Théophile Gautier, Edgar Allan Poe y José Martí. El aporte más importante y significativo del modernismo a las letras hispanas fue la de la renovación del lenguaje. Muy buenas, Lick. Mi nombre es Benjamín Galeas y a continuación les compartiré acerca de algunos artistas de la literatura en el modernismo. Comenzamos con Rubén Darío, quien nació en 1867 y murió en 1916, diplomático, periodista y poeta nicaragüense, que se le considera fundador del movimiento modernista por su poemario Azul, publicado en 1888. Algunas de sus obras más reconocidas están Prosas profanas en 1896, Los raros también en 1896, Peregrinaciones en 1901, Cantos de vida y esperanza, Los cisnes y otros poemas en 1905 y Historias de mis libros en 1916. Continuamos esta lista con Leopoldo Lugones, quien nació en 1874 y murió en 1938. Fue un periodista, ensayista y poeta argentino. Fue el pionero del relato fantástico y la ciencia ficción rioplatense. Sus obras más célebres fueron Las montañas del oro en 1897, Los crepúsculos del jardín en 1905, y cabe destacar que tuvo fuerte influencia del simbolismo en lo que era el modernismo. Continuamos nuestra lista con José Martí, quien nació en 1853 y murió en 1895. Fue un periodista político, pensador, poeta y filósofo cubano, quien fundó el Partido Político Revolucionario de dicho país. Escribió obras poéticas de gran. Entre ellas está la poesía de Edad de Oro. La comenzó a escribir en 1878 y la culminó en 1882. Flores del Destierro en 1878 y la culminó en 1895. También están las Crónicas de Nuestra América en 1891.
Y culminamos esta lista con José Asunción Silva, que nació en 1865 y murió en 1896. Fue un viajero y poeta colombiano, con una obra breve nada más, pero que tiene gran relevancia. Lastimosamente a los 30 años se suicidó propinándose un tiro directo al corazón. Y bueno, la única obra breve pero de gran importancia en lo que fue la época literaria del modernismo se llama El libro de versos. Bueno, esto fue todo por mi parte, Lick, mi aporte de el modernismo tanto como la literatura. Espero haya sido de su agrado los aportes y que todo el video en sí le haya gustado. El modernismo literario tuvo su origen en Hispanoamérica entre los años 1880 y 1914, impulsando en especial por el poeta nicaragüense Rubén Darío. Aquí en Hispanoamérica se registró una lenta pero creciente reacción contra las corrientes académicas y románticas protagonizadas por varios y renombrados escritores como por ejemplo González Prada, Salvador Díaz y entre otros. La historia del modernismo 1880 y 1914 fue un movimiento literario que impactó especialmente en la poesía, aunque también es utilizado para hacer referencia a distintos movimientos, en especial a la corriente de renovación artística que se desarrolló a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX en Europa y América Latina. Este movimiento, entre otros países, que no eran hispanohablantes, recibió el nombre de Art Nouveau, Modern Style o Jugendstil. Debemos mencionar que en cada país el movimiento tuvo diferentes características. El modernismo fue un movimiento que con su estilo generó ruptura en los estilos predominantes de la época. Eso se basó en la búsqueda de nueva estética inspirada en la naturaleza y muy ligado a los elementos de renovación industrial. Eso marcó el cambio del paradigma. El modernismo destaca la belleza artística de los objetos cotidianos. Una de las intenciones de los modernistas era que el arte llegara a todas las clases sociales, aunque no apelaba a las técnicas de producción masiva. La obra de los poetas y modernistas refleja la primera expresión de autonomía literaria de los países hispanoamericanos. Dicho movimiento tiene como finalidad la separación de burguesía y su materialismo. Esto se caracterizó por ser un arte refinado y estetizante. Su arte refinado y demostró sus diferencias con el romanticismo, naturalismo y realismo, pero también adoptó y siguió ciertos puntos de los movimientos líricos de la segunda mitad del siglo XIX. En el desarrollo del modernismo es posible identificar los siguientes momentos de iniciación. La primera generación modernista fue en el año 1882 hasta el año 1896. José Martí y Manuel Gutiérrez inician un trabajo de la actualización de la lengua principalmente en la prosa, aunque también en el verso. Los que se muy influyen en el modelo español, y ellos son, entre otros, Leopoldo Lugones, Ricardo Jaimes y Armando Nervo, Julio Herrera y Racing. Su culminación en el año 1888, Rubén Darío publica su libro azul. En esta época ya se habían realizado grandes innovaciones en la palabra poética por su medio de su obra en Chile, Argentina y España. Darío realiza una tarea excepcional que consolida el modernismo como movimiento continental y se convierte en su síntesis más brillante, tanto en América como en España. En 1886, de Prófanas, el libro de Darío que oficializa el modernismo en Hispanoamérica, la segunda generación modernista, consagró a Rubén Darío como jefe de la escuela del modernismo cuando ya los iniciadores habían muerto prematuramente.